Esa noche, bajo las luces de la patrulla, un oficial creyó tener el control. Pero, cuando descubrió mi identidad, el miedo en sus ojos fue mucho más profundo que el mío. Las luces azules y rojas llenaron mi espejo retrovisor, pintando el interior de mi coche con destellos intermitentes de pánico. Mi corazón dio un vuelco. Esa punzada de ansiedad que es tristemente familiar para cualquiera que se parezca a mí, conduciendo un coche decente de noche. Eran las 11 pasadas. Volvía a casa después de revisar los expedientes de un caso complicado. Estaba cansada, mentalmente agotada, y lo último que necesitaba era esto. Respiré hondo, tratando de calmar el pulso acelerado. No había hecho nada malo. No iba a exceso de velocidad, mis luces funcionaban, mi matrícula estaba al día. Me detuve suavemente en el arcén, apagué la radio y encendí la luz interior. Puse las manos en el volante, exactamente a las 10 y a las 2, como me enseñó mi padre hace tantos años. No les des ninguna excusa, Aliyah, ninguna. Vi por el espejo lateral cómo la figura corpulenta de un oficial salía de la patrulla. Su silueta era imponente contra los faros del coche policial. Caminaba con una lentitud deliberada, casi teatral, con una mano apoyada en la cadera cerca de su arma. Cada paso sobre la grava crujía, amplificando la tensión en el silencio de la noche. Cuando llegó a mi ventanilla, no dijo nada. Solo se quedó allí, iluminando mi cara y el interior de mi coche con su linterna. El haz de luz era cegador, invasivo. Entrecerré los ojos, pero mantuve las manos firmes en el volante. «Buenas noches, oficial», dije, mi voz sonando más serena de lo que me sentía. «¿Hay algún problema?» Él golpeó el cristal con los nudillos. «Baje la ventanilla. Completa». Obedecí sin dudarlo. El aire frío de la noche se coló en el coche. El oficial era un hombre blanco de unos 40 y tantos, con una mandíbula apretada y unos ojos pequeños y desconfiados, que me recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en mi traje de chaqueta y en el maletín de cuero del asiento del copiloto. «Licencia y registro», espetó sin apartar la linterna de mi cara. «Por supuesto, oficial. Están en mi bolso, en el asiento del copiloto. ¿Puedo alcanzarlos lentamente?» Quería que cada uno de mis movimientos fuera anunciado, predecible, seguro. Él asintió con un gruñido. Con mucho cuidado me incliné, cogí el bolso y saqué mi cartera y el portadocumentos del coche. Se los entregué. Los tomó bruscamente y los examinó bajo la luz de su linterna, pasando las páginas con una lentitud exasperante. Su mirada iba de los documentos a mi rostro, una y otra vez, como si intentara encontrar una discrepancia, una mentira. «Aliyah Jackson», leyó en voz alta pronunciando mi nombre con un deje de desdén. «¿Este es su coche?» «Sí, oficial, lo es. Un Lexus bonito para...» Se detuvo dejando la frase en el aire. No tenía que completarla. Yo sabía lo que quería decir. «Para una mujer como tú». Mi paciencia, ya de por sí mermada por un día de 16 horas, empezó a agotarse. Pero me mantuve firme. «Oficial, ¿podría indicarme la razón de esta detención, por favor? Llevo un día muy largo y me gustaría llegar a casa». Él soltó una risa seca y sin humor. «La razón de la detención es que estoy realizando una investigación. Ahora salga del vehículo». Ahí fue donde tracé la línea. «Con todo respeto, oficial, no voy a salir de mi vehículo, a menos que me dé una causa probable para hacerlo. ¿He cometido alguna infracción?» Conocía la ley. Era mi vida, mi profesión. No me iba a dejar intimidar por un abuso de poder tan flagrante. Su rostro se ensombreció. La falsa cortesía desapareció, reemplazada por una ira fría. «Señora,
Le he dado una orden directa. Salga del coche ahora mismo o la sacaré yo y le añadiré un cargo de obstrucción a la justicia. Oficial, insistí, manteniendo mi voz lo más nivelada posible. Según el cuarto protocolo, a menos que tenga una sospecha razonable de que estoy armada y soy peligrosa, o de que se está cometiendo un delito, no tiene derecho a ordenarme salir de mi coche durante una parada de tráfico rutinaria. Y como aún no me ha dicho por qué me ha parado, asumo que es rutinaria. Fue como si le hubiera echado gasolina al fuego. Vio mi conocimiento de la ley no como un derecho, sino como un desafío directo a su autoridad. Su cara se puso roja. «Ya me cansé de tu jueguito de abogada de pacotilla», gritó, y antes de que pudiera reaccionar, abrió la puerta de mi coche con un tirón violento. Me agarró del brazo. Su mano era como un torno de acero. Tiró de mí con una fuerza desmedida, sacándome del asiento. Mi zapato de tacón se enganchó y tropecé, cayendo de rodillas sobre el asfalto áspero. Un dolor agudo y punzante subió por mi pierna. «Oiga, no tiene derecho a hacer esto», grité, una mezcla de dolor e indignación. Él me ignoró. Me levantó bruscamente y me empujó contra el lateral de mi propio coche, con la cara pegada al frío metal. El impacto me sacó el aire. Sentí el olor a cera de coche y a humillación. «Vas a aprender a respetar a la policía», gruñó cerca de mi oído, torciendo mi brazo a mi espalda en una posición dolorosa. «Usted está cometiendo un grave error», jadeé, sintiendo las lágrimas de rabia y dolor picar en mis ojos. «El único error aquí fuiste tú, creyéndote más lista que yo», se burló. Oí el chasquido metálico de las esposas al sacarlas de su cinturón. «Ahora pon las manos en la espalda, se te acabaron los trucos». El metal frío rozó mi muñeca. Sentí cómo la primera anilla se cerraba. Él sonreía con aire de suficiencia, creyendo que había ganado. Se inclinó y me susurró al oído: «Es hora de ir a la cárcel, cariño». Tragué saliva, el sabor metálico del miedo en mi boca, y giré la cabeza para mirarlo directamente a los ojos. «Oficial», dije, con una voz que temblaba menos de lo que sentía, «le sugiero que se detenga. Le sugiero que me quite estas esposas ahora mismo y que llame a su superior inmediatamente». Él se rió a carcajadas. «Ah, ¿sí? ¿Y por qué iba a hacer yo eso?» Tomé una última bocanada de aire. «Porque no está arrestando a una ciudadana cualquiera. Está agrediendo y deteniendo ilegalmente a la jueza federal Aaliyah Jackson, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Y acaba de cometer el mayor error de su carrera». El silencio que siguió a mis palabras fue más ensordecedor que sus gritos. Por un instante, el oficial Miller, descubriría su nombre más tarde, se quedó completamente inmóvil, con la segunda anilla de la esposa a medio camino de mi otra muñeca. Su cara, a centímetros de la mía, pasó de la suficiencia a la incredulidad total. Luego soltó una carcajada. Una risa áspera y desagradable que apestaba a café rancio y a un poder mal digerido. «Esa es buena», se burló sacudiendo la cabeza. «¿Jueza federal? Claro, cariño. Y yo soy el astronauta que pisó la luna. Bonito intento. Ahora, la otra mano». Intentó forzar mi otro brazo, pero esta vez me resistí con toda la fuerza que pude reunir. «Mire en mi cartera», le ordené, mi voz cortante como el cristal. «La que le entregué antes. Mi identificación judicial federal está en el bolsillo delantero, detrás de mi licencia de conducir. Tiene el sello dorado del sistema judicial de los Estados Unidos. Compruébelo usted mismo, oficial». Mi tono no era suplicante, era una orden. El tono de alguien acostumbrado a que le obedezcan en una sala de tribunal.
Esto pareció desconcertarlo más que la propia afirmación. Dudó, su agarre en mi brazo se aflojó ligeramente. Podía ver el conflicto en sus ojos. Una parte de él, la parte arrogante y abusiva, quería ignorarme y terminar el arresto. Pero una pequeña semilla de duda había sido plantada. ¿Y si ella no estaba mintiendo? El riesgo, por improbable que pareciera en su mente, era catastrófico. Con un gruñido de frustración, me soltó bruscamente, dejándome esposada de una mano al aire. Volvió a la parte delantera del coche donde había dejado mi cartera en el capó. La abrió con dedos torpes y sacó mi licencia de conducir de nuevo. Detrás de ella vio la otra tarjeta. La sacó. Incluso en la penumbra, pude ver el momento exacto en que su mundo se vino abajo. La luz de su linterna iluminó el pesado cartón, el holograma de seguridad y el águila calva dorada en relieve. El color desapareció de su rostro tan rápidamente que pareció como si le hubieran succionado la sangre. Sus ojos se abrieron como platos. Su mandíbula, antes tan apretada y desafiante, se aflojó hasta quedar entreabierta. Levantó la vista de la identificación hacia mí, y luego de nuevo a la identificación, como si su cerebro no pudiera procesar la información. No puede ser, tartamudeó. La linterna temblaba en su mano, proyectando patrones de luz erráticos sobre mi coche. Di un paso hacia él, haciendo sonar la única esposa que aún colgaba de mi muñeca. El sonido metálico pareció sacarlo de su trance. «Quíteme esto», dije en voz baja pero cargada de una furia helada. «Ahora». Se movió como un autómata. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas pudo insertar la pequeña llave en la cerradura de la esposa. Le costó 2 intentos. Cuando la esposa finalmente se abrió, la apartó como si quemara. Me froté la muñeca, donde ya se estaba formando una marca roja. Yo no sabía, señora jueza. Por favor, yo balbuceaba retrocediendo un paso. El hombre corpulento y amenazador de hacía 2 minutos se había encogido, transformado en un niño asustado a punto de ser castigado. Pensé, el coche, a esta hora de la noche. Pensó que, oficial, le interrumpí, mi voz subiendo de volumen. Que porque soy una mujer negra conduciendo un coche caro de noche, debo ser una delincuente. Esa fue su causa probable. No respondió. Simplemente se quedó allí, pálido y sudoroso, bajo las luces intermitentes de su propia patrulla. «Su nombre y su número de placa», exigí, extendiendo la mano. «Miller, oficial Miller, placa 7824», recitó con la voz temblorosa. «Señora jueza, le juro que fue un malentendido, un terrible malentendido. Podemos olvidarnos de esto, ¿verdad? No se ha hecho ningún daño real». La audacia de su sugerencia me dejó sin aliento por un momento. ¿Ningún daño real? La humillación, el dolor en mi rodilla y mi brazo, la violación de mis derechos constitucionales. ¿Eso no era nada? «Oficial Miller», dije, saboreando el peso de su nombre. «Usted me ha agredido. Me ha detenido ilegalmente. Ha violado mi juramento de proteger y servir. Esto no es un malentendido que se pueda olvidar. Esto es un delito. Y ahora va a coger su radio y va a llamar a su supervisor de turno para que venga a esta escena inmediatamente». El pánico en sus ojos se intensificó hasta convertirse en puro terror. Sabía lo que significaba esa llamada. Sabía que su carrera, tal y como la conocía, acababa de terminar. Con manos que apenas podía controlar, cogió la radio de su hombro. Su voz era un susurro ronco mientras solicitaba la presencia de su sargento en nuestra ubicación. Esperamos en un silencio tenso y pesado. Yo de pie, junto a la puerta abierta de mi coche,
erguida a pesar de mi ropa arrugada y el dolor punzante en la rodilla. Él, a unos metros de distancia, parecía que iba a vomitar. A lo lejos oímos otra sirena, acercándose rápidamente. Un segundo coche patrulla se detuvo bruscamente detrás del de Miller. Un hombre mayor, con las insignias de sargento en la manga, salió con una expresión de confusión y preocupación en el rostro. Miró al pálido y tembloroso Miller y luego a mí, evaluando la extraña escena. «Miller, ¿qué demonios está pasando aquí?», preguntó el sargento, su voz grave resonando en la noche. Antes de que Miller pudiera articular una sola sílaba de su patética y balbuceante excusa, di un paso adelante, mirando directamente al sargento a los ojos. Mi voz era firme, clara, y no dejaba lugar a dudas. «Sargento», declaré, «su oficial acaba de cometer un delito federal, y yo soy la víctima, el testigo principal y la jueza que podría presidir su juicio». La declaración resonó en el aire frío de la noche, y vi cómo el sargento, un hombre llamado Davis, palidecía bajo la luz de las sirenas. Sus ojos se movieron rápidamente entre mi rostro severo y el de su subordinado, que ahora parecía al borde del colapso. Davis era claramente un veterano. Vi en su rostro el cansancio de alguien que ha visto demasiadas cosas, y reconoció la gravedad de la situación al instante. «Señora», dijo, su tono cambiando inmediatamente a uno de extremo respeto y alarma, ¿podría explicarme exactamente qué ha ocurrido? Con una calma glacial relaté los hechos. No omití nada. La detención sin causa, su insinuación racista, la orden ilegal de salir de mi vehículo, el asalto físico, el intento de arresto. Mientras hablaba, podía ver al sargento Davis lanzando miradas fulminantes a Miller, cuya cabeza colgaba de vergüenza y miedo. Cada palabra que yo pronunciaba era un clavo más en el ataúd de la carrera del oficial Miller. Cuando terminé, el sargento Davis respiró hondo. «Jueza Jackson, en nombre del Departamento de Policía de esta ciudad, le ofrezco mis más sinceras y profundas disculpas. No hay absolutamente ninguna excusa para este comportamiento. Es inaceptable, y le aseguro que se tomarán medidas disciplinarias inmediatas y severas. Sargento, agradezco sus disculpas, pero esto va más allá de las medidas disciplinarias», respondí, mi voz firme. «Lo que su oficial ha hecho no es solo una violación del protocolo, es una violación de la ley y de los derechos civiles que juré defender. Esto no se resolverá con una simple suspensión». El sargento asintió con el rostro sombrío. «Entiendo perfectamente, señora jueza. Oficial Miller, entrégueme su arma y su placa. Está relevado del servicio con efecto inmediato. Espere en su vehículo». Miller, con las manos temblorosas, desabrochó su cinturón de servicio y le entregó su arma al sargento con la mirada clavada en el suelo. Luego, como un zombi, se metió en su coche patrulla, cerrando la puerta con un sonido hueco. Se quedó allí, en la oscuridad, una figura patética iluminada solo por las luces intermitentes que él mismo había encendido. El sargento Davis se volvió hacia mí. «Jueza Jackson, llamaré a una unidad de asuntos internos para que tome su declaración oficial aquí mismo, si así lo desea, o podemos escoltarla a donde necesite ir. Lo que usted prefiera. Su bienestar es nuestra principal prioridad en este momento. Quiero presentar un informe completo. Aquí y ahora», afirmé. Quería que todo quedara registrado mientras los detalles estaban frescos en mi mente y la adrenalina aún corría por mis venas. Durante la siguiente hora me senté en la comodidad de mi propio coche, mientras un detective de asuntos internos, llamado expresamente a la escena, tomaba mi declaración.
Fui meticulosa, detallando cada acción, cada palabra, cada matiz del comportamiento de Miller. El sargento Davis supervisó todo el proceso, asegurándose de que se me tratara con el máximo respeto. También se aseguró de que un paramédico revisara mi rodilla y mis muñecas, documentando las abrasiones como prueba. Al amanecer, el proceso había terminado. El coche de Miller había sido remolcado, y a él se lo habían llevado en la parte trasera de otro vehículo patrulla, no como oficial, sino como un sospechoso. El sargento Davis se acercó a mi ventanilla antes de que me fuera. «De nuevo, jueza Jackson, no tengo palabras para expresar lo lamentable que es todo esto», dijo. Su agotamiento era evidente. «Presentaremos cargos criminales contra el exoficial Miller por agresión y privación de derechos bajo el amparo de la ley. Y el departamento llevará a cabo una investigación interna completa». Yo lo miré fijamente. «Sargento, no hice esto solo por mí. Piense en cuántas personas ha parado este hombre. Personas que no tienen mi conocimiento de la ley ni mi posición. Piense en cuántas vidas ha podido arruinar con este tipo de abuso de poder. Personas que no tuvieron la suerte de tener una tarjeta de identificación dorada en su cartera. Quiero que se asegure de que su investigación revise todas y cada una de las detenciones que ha realizado». Davis asintió solemnemente. «Lo haremos, señora jueza. Tiene mi palabra». En las semanas y meses que siguieron, cumplí mi promesa. Cooperé plenamente con la fiscalía. El caso contra Miller fue sólido como una roca, especialmente con mi testimonio. Fue despedido deshonrosamente y al final se declaró culpable de los cargos para evitar una pena de prisión más larga. Perdió su trabajo, su pensión y su derecho a portar un arma por el resto de su vida. Su nombre fue añadido a una lista nacional de oficiales no contratables. Pero para mí la verdadera victoria no fue solo su condena. Fue lo que vino después. El incidente provocó una investigación a gran escala en el departamento de policía. La revisión de las detenciones de Miller, como yo había exigido, descubrió un patrón alarmante de paradas y registros a minorías sin causa probable. Como resultado, el departamento implementó nuevas políticas de formación, sistemas de alerta temprana para la mala conducta de los oficiales y un programa de supervisión ciudadana más robusto. Mi historia se filtró a los medios, y aunque odié la atención pública, la usé como una plataforma. Hablé sobre el prejuicio implícito, sobre la necesidad de responsabilidad y sobre cómo el poder sin control corrompe. A veces, cuando estoy en mi tribunal presidiendo un caso, miro las caras de los que están ante mí y recuerdo esa noche en el arcén de la carretera. Recuerdo la humillación, el miedo, la ira. Y me recuerdo a mí misma que la justicia no es solo un concepto abstracto que se debate en las salas de los tribunales. Es algo que debe ser luchado y defendido en las calles, en las paradas de tráfico, en cada interacción entre los ciudadanos y aquellos que juran protegerlos. Esa noche, el oficial Miller me golpeó y me esposó porque vio a una mujer negra. Pero se detuvo y su mundo se vino abajo cuando se dio cuenta de que había agredido a una jueza federal. Y en esa horrible ironía encontré mi resolución: asegurarme de que algún día no se necesite un título o un cargo para ser tratado con dignidad y respeto. Solo se necesite ser humano,